Ok. Bueno, Sevilla, os voy a contar una historia, que el mundo y la historia trata de olvidar cada vez que puede. Mas algunos muy hipócritas, yo creo que yo también lo era, no sé qué hay de ti. Algunos muy hipócritas usan al protagonista de esta historia como el genio de la lámpara en tiempos de necesidad. Roto la lámpara, llamo al genio y le pido que me conceda mis deseos. Después me olvido del genio, me olvido de la lámpara, la dejo enterrada. ¿Quién es este protagonista que divide la historia en dos? Pues la verdad es un protagonista del cual cada año celebramos fiestas que deberían apuntarnos a él, pero en su lugar buscamos apuntar hacia nosotros o buscamos apuntar hacia otro lado. Como me dice un chaval que Tenemos conozco, fiestas como se que nota la él degradación de la nació. raza. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a hacernos regalos porque nos lo merecemos por lo bien que nos hemos portado. Tenemos fiestas donde se enseña que lo adoraron como al Dios encarnado que era y lo convertimos en una fiesta de ilusionismo y de mentira. Una fiesta donde nuestros baalitos particulares deben ser premiados por el mero hecho de existir, aunque sea con carbón dulce. Aunque sea con carbón dulce. Tenemos otra fiesta durante el año de recordar cómo es su amor y su vida mayores y más valiosos que nuestro propio amor, que nuestra propia vida. ¿Y qué hacemos? Vamos a gastar más de lo que deberíamos para mostrar un amor o una amistad que luego puede estar ausente. Tenemos otra historia que recuerda la historia pasada, que recuerda a los que murieron, perecieron por causa de llevar la reconciliación al mundo. Una cosa que hacemos con eso es banalizar la muerte y lo oculto como algo indefenso. Y también llevamos esta fiesta a un peligroso sincretismo. Con un dedo trata sacrificio de niños para evitar la ira de los mismos difuntos y el agasajo de estos con comida y dulces como si los que murieron sintieran hambre. Si viésemos esta lista, veis que me he saltado una fiesta muy importante que vamos a celebrar. Y es que de hecho todas estas fiestas de las que he hecho mención pierden todo su sentido si no tienes a la historia que cambia toda la historia. En palabras de José, gobernador de Egipto, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estas palabras se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Aunque son palabras de José a 10 de sus hermanos, fácilmente podrían ser palabras de Jesús hacia una humanidad caída, hablando de la voluntad del Padre. Mi objetivo en este momento, en esta tarde, es que entendamos lo que estas fiestas significan, que celebremos estas fiestas con sentido y que no nos dejemos arrastrar por nuestra carne a la idolatría. Amén. Sé por toda la lista que acabo de ofrecer de fiestas y cómo las cambiamos, que esto es misión imposible, como la película. Más veces de las que nos gustaría somos tan idólatras como los mismos israelitas, adorando al becerro de oro. De hecho, es tan fácil como que Dios no esté en el centro de todo lo que hacemos para fallar. Pero vamos a volver a esta frase de Génesis 50:20 y la vamos a encajar cuando digo que podrían ser palabras de Jesús. La humanidad con su pecado buscó la muerte de Jesús, mas el Padre, Dios el Padre, lo encaminó a bien para obrar este gran milagro, que muchos son salvados y obtienen la vida eterna. ¿De qué manera se hizo este milagro? ¿De qué manera se está haciendo este milagro de la salvación y de la vida eterna? Se encuentra más que claro, más que evidente entre las páginas del Nuevo Testamento, de la Biblia, de este libro. Y es que tenemos ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de
personas hoy en día, de personas que han muerto y de personas que siguen vivas, y cómo son una cosa y cómo Jesús es la otra contraria. Y es que ante Adán, pecando y fallando en su papel de representar a la humanidad, trayendo esa maldición a la que llamamos pecado original sobre cada hijo de varón, sobre cada hijo de hombre, Dios el Hijo se encarna de María en Jesucristo sin intervención de su padre terrenal, José. Él vence a las 3 tentaciones del diablo, al contrario que Adán. Por lo tanto, Jesús es sin pecado original, o si lo queréis ver en un término aún más sevillano, Jesús es inmaculado, sin mancha. Y un segundo Adán, pues venció a Satanás. Ante una humanidad, tenemos miles de ejemplos en las Escrituras, una humanidad que no deja de pecar hasta morir y que naturalmente no busca a Dios. ¿Qué nos dicen los evangelios? Jesús es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, el que busca a su Padre hasta en sus últimos momentos de vida, estando en el mismo jardín del Getsemaní, a punto de ser apresado y llevado a la muerte. Él va a buscar al Padre, él va a orar 3 veces. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, oh Padre. Y por último también tenemos al que jamás pecó. Jesús, cuando ninguno daría la vida por el que nos hace mal o por el enemigo, Cristo Jesús nos grita a lo más profundo del alma: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo encontramos en los evangelios. Jesús en su misma crucifixión está diciendo a sus enemigos que lo están crucificando, a sus apóstoles y sus discípulos y sus discípulas y todos los que lo siguieron alguna vez, que no le han hecho el bien hasta ahora, o que no se lo han hecho de continuo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una pregunta viene a la mente: ¿qué frase en la historia tendría tal poder como para salvar a un condenado a muerte en la misma sentencia de muerte, en la misma silla eléctrica? Pues es que el yo soy de Cristo tiene total autoridad, tiene toda autoridad. Autoridad sobre todo nombre del que es nombrado en esta tierra, de tal manera que en el nombre de Jesús rodillas se doblan y lenguas confiesan que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. De hecho, ¿qué tanto poder tiene una frase como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Que el mismo ladrón de la cruz pasa de acompañar a su compañero a la izquierda de Jesús, burlándose de Jesús y esperando el infierno, a ser una persona que es salvada y llevada al cielo en el mismo instante en el que da su último aliento. Y es que la sentencia del infierno es tan firme como abandonemos esta vida en el momento que te mueres. Sentencia firme, ya no hay más nada que hacer. Pero sí que hay una pregunta que podría darte esperanza antes de la muerte. Si Jesús dijo consumado es, y toda la fianza, todo el pago legal por esa sentencia de infierno ha sido pagada, ¿por qué no usas la fianza y pides ser librado de la pena de muerte eterna, de la condenación del infierno? Responder esta pregunta debería darte esperanza, una esperanza de vida eterna. Si como aquel sentenciado, aquel ladrón de la cruz, pides la salvación a Cristo Jesús, Él te dirá, esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras de Jesús a un condenado a muerte a causa de sus pecados, y más importante aún, a causa de sus faltas civiles, de sus delitos civiles. Pero de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no es porque era un ladrón condenado a muerte, es
porque era un pecador que en el momento que expiase, en el momento que diese su último aliento en esa cruz, se iba al infierno. Mas Jesús le dijo, como respuesta a su oración, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cómo sé que esto es cierto? Por casi 2000 años, casi un tercio de la historia humana, la esperanza que tenemos es que a mujeres, como lo era Eva, se les dijo 3 días después de la muerte de Cristo. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta es la esperanza. Esta es la única esperanza que puedes tener. De que sí, como aquel sentenciado pide salvación a Cristo, Él te va a decir, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que esta muerte en el Calvario y esta resurrección de Jesucristo es la historia que cambia la historia que cambia tu historia. Que los pecadores pueden ser salvados y tener la vida eterna en el cielo. Y lo único que Dios te está pidiendo es arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto está en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es lo que esta frase quiere decir? Arrepentíos de vuestros pecados y creed que Cristo Jesús murió en vuestro lugar en la cruz del Calvario y Dios lo resucitó al tercer día y así seréis salvos, alcanzaréis el cielo que nadie en esta tierra puede ganarse para darle a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.